Hoy Jesús en el Evangelio habla a sus discípulos sobre los escribas y fariseos, que ustedes saben, representan ¿a quién los escribas y fariseos? ¿A quién? A los líderes religiosos, los que conocen la ley y los profetas. Representan a aquellos que conocen las Escrituras mejor que nadie de entre el pueblo de Dios. Pero, qué paradoja, conocen mejor que nadie la palabra de Dios, sin embargo, son la parte endurecida del pueblo de Dios, la parte que tiene el corazón duro a la palabra de Dios. Y Jesús conoce el corazón de ellos y sabe que su mente está ciega, endurecida, porque si conocieran realmente la palabra, sabrían que Cristo es el Hijo de Dios. Y sin embargo, a pesar de la dureza del corazón de los fariseos, Jesús da el siguiente consejo a sus discípulos y a toda la gente. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que ellos les digan que observen, que guarden, ustedes háganlo, ténganlo en cuenta. Pero no hagan conforme o según las obras de ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Así que, en realidad, para Jesús es un oficio noble el de los fariseos, que son maestros, son pastores del pueblo de Dios. La dignidad del oficio es reconocida por Jesús, si no, no diría, todo lo que ellos digan que hagan, obsérvenlo. El problema está en el fariseo, la desconexión entre la doctrina y la vida, entre la palabra y la vida. O lo que podríamos decir nosotros, la incoherencia entre el culto y la semana. Ahí está el problema. Por eso Jesús dice, ellos no son un ejemplo a seguir en la vida diaria, si bien sus palabras pueden ser muy correctas. Los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, es decir, son sucesores de Moisés. Son los actuales pastores del pueblo de Dios, pero no los guían como Moisés guió al pueblo de Israel. Porque Moisés sí temió a Dios, sí amó a Dios, sí confió en Dios. Incluso anunció antes de morir que vendría el Mesías. Pero venido yo, el Señor, el Cristo, los fariseos luchan contra mí. Ponen al pueblo en contra de mí. Blasfeman contra mí. El fariseo es aquel que está sentado en la silla, en la cátedra de Moisés. Tiene la autoridad dada por Dios. Asentado sobre la ley, pero no está asentado sobre Cristo, la roca verdadera. Sí, se sienta en la silla de Moisés, pero como legislador y juez. Aplica la ley para los otros, pero no se le aplica para sí mismo a la ley. Qué fácil, ¿no? Acusar a los demás, pero nunca verse a sí mismo delante del espejo de la ley de Dios. Y Romanos capítulo 2 habla perfectamente del fariseo. Pablo, que era fariseo, San Pablo era fariseo, ciego, hasta que se le apareció en el camino a Damasco Cristo. Él dice al fariseo, tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que hablas contra el adulterio, ¿adulteras? Tú que dices no codiciarás, ¿codicias? ¿Se entiende? Cristo ve en el fariseo lleno de orgullo a un representante del mal, a un Satanás metido en la iglesia, a un anticristo. De ahí que más adelante, si lo pueden leer en casa, los versículos que siguen del capítulo 23 son las palabras más duras que vas a encontrar de Jesús en todos los evangelios. Dice, escribas y fariseos hipócritas, que colan el mosquito y se tragan el camello. Fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, razas de víboras. Así los trata. Lean después en casa lo que sigue después del capítulo 23. Todo esto arrancó bien al comienzo del ministerio terrenal de Cristo. El primer enfrentamiento, y de ahí en más toda la sucesión de hechos de controversia entre Cristo y los fariseos, arrancó allá
Cuando, ¿se acuerdan ustedes? 4 amigos. Tenían un amigo paralítico. Y viendo los milagros de Jesús, van hasta donde está Jesús, suben al techo, rompen el techo de barro, de adobe, descienden a su amigo paralítico. ¿Y Cristo qué le dice al paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí están por primera vez los escribas que van a acusar a Cristo. ¿Quién se cree este? Este blasfema. Solo Dios puede perdonar los pecados. Y Cristo, leyendo su mente, les dirá, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados. Y le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y anda a tu casa. Y de ahí en más, un odio tremendo de los escribas hacia Jesús, porque los puso en ridículo. Los puso en ridículo a los maestros de Israel. Los puso en ridículo delante de la gente. Y tenía razón Cristo, porque sabiendo la ley, se olvidaron el corazón de la ley. El corazón de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor, dice la palabra de Dios, la misericordia. Sale Jesús de ahí, encuentra a Mateo, el cobrador de impuestos, el que nos cuenta esta historia, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos para cobrar impuestos para el gobierno, no sé qué gobierno, si el actual o cuál, y dice, Mateo, sígueme, sígueme. Mateo lo sigue, deja todo, lo invita a su casa a comer, y ahí aparece en el Evangelio de Mateo la primera vez los fariseos. Ellos, espiando por la ventana de la casa de Mateo, ven que está Jesús sentado a la mesa con los pecadores, con los cobradores de impuestos, con Mateo. Y le dicen a sus discípulos, a los apóstoles, ¿qué hace el Señor, su maestro, comiendo con pecadores? Y Jesús escucha y les dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. No he venido para los sanos, sino para los enfermos. ¿Qué te está diciendo Jesús ahí? ¿Qué le está diciendo al fariseo hipócrita? Yo quiero habitar con los pecadores, porque si no, ¿cómo los voy a salvar del pecado? Yo quiero estar en medio de los pecadores para perdonarles sus pecados, para una vida nueva. Si no, ¿quién les va a dar una vida nueva? ¿Dónde la van a conseguir? Solo en la misericordia de Jesús tenemos la vida nueva. No en las obras de la ley, que el fariseo hipócrita me va a obligar a cumplir, y que ni él la cumple, porque la ley es para el conocimiento de nuestro pecado, como un espejo. Nadie se salva por las obras de la ley. Si uno vuelve a Mateo 23, eran tan orgullosos los fariseos que se habían inventado supuestas buenas obras que ni Dios mandó. Y ahí es donde escuchamos en el Evangelio que Cristo dice, por ejemplo, qué obras falsas se habían inventado para que la gente los estime, los aprecie, para que sea reconocido el fariseo por los demás. Dice, ensanchan sus filacterias, agrandan sus filacterias, ensanchan los bordes de sus mantos. Aman estar sentado en los primeros bancos. Aman que en las esquinas de las plazas la gente les llame rabí, rabí, oh maestro, oh maestro. O sea, todo lo que hacía el fariseo era para ser visto por los demás. Buscaba el aplauso de los demás. ¿Por qué? Porque no tenía el aplauso y el reconocimiento de Dios. El fariseo se exalta sobre sí mismo cuando debe humillarse a sí mismo. Y una manera tan horrenda, tan asquerosa de exaltarse a sí mismo es esto, que Jesús dice, agrandan sus filacterias. La filacteria son 2. Es una cajita cuadrada de cuero, que adentro tiene 4 textos bíblicos. Uno se colocaban acá en la frente y otro acá, enliado con cuero, en el brazo izquierdo, el más cercano al corazón. Y de esa manera ellos mostraban
que tenían la palabra de Dios cerca, en la frente, o sea, en la mente, y la palabra de Dios en el corazón, que ellos eran observadores fieles de la palabra de Dios, la tenían bien en alto. Y al ensanchar la filacteria, al hacer más grande la cajita era para que se luciera más. Y se había convertido en un símbolo de estatus social. Cuanto más grande la filacteria, más piadosa era la persona. Y por eso Jesús dice, qué hipocresía, Dios nunca mandó a hacer eso, jamás. Sí, la palabra debe estar en la mente, en el corazón, aquí, pero verdaderamente, no en una caja. No tiene sentido. Así ven, hermanos, cómo la falta de misericordia caracteriza al fariseo. Esa falta de compasión de aquel que realmente necesita el perdón de los pecados. El fariseo nunca va a pedir perdón. El fariseo nunca va a pedir perdón. Porque nunca va a reconocer que es pecador. Por esa razón se llama fariseo. Aquel que, como Jesús le agregó ese adjetivo, fariseo hipócrita. Es tremendo que Jesús te diga eso. Pero así es. Así lo dice Él. Estos sacrificios falsos condena a Cristo. Como mencioné este ejemplo de que ensanchan sus filacterias o extienden los flecos de sus mantos. Esta humillación es lo que le espera al fariseo. ¿No se humilla en vida? Será humillado después de esta vida. El triste destino de aquel que, duro de corazón, no supo reconocer la benevolencia y misericordia de Dios en la vida y por lo tanto, no por el deseo de Dios, sino por la dureza del propio corazón del hombre, es humillado en el infierno. La humillación eterna reservada no para el hombre originalmente, sino para Satanás y sus ángeles, pero que será también para el fariseo si no se arrepiente en vida. Teniendo la palabra de Dios, conociendo al Salvador, aún así teniendo a Cristo frente delante de él, sin embargo, rechaza la cruz, la señal de la salvación. Rechaza el amor de Dios, la misericordia y el perdón de Dios. Este texto es muy importante porque Jesús no desea ni que vayas al infierno, ni que sigas el camino de error del fariseo. Tal vez pasó que mientras predico has pensado en alguien, en alguna persona, y le has puesto el rótulo, ese sí que es el fariseo. Esa persona de la cual habla Jesús. Pero esa no es la intención de Jesús. Él no está usando, o no nos está hablando para que identifiquemos al fariseo en alguna persona hoy, sino para que mire adentro de mí, que el fariseo está dentro de mí. El fariseo está dentro de mí. Es mi viejo Adán, orgulloso, altanero, soberbio, lento para creer la palabra de Dios, duro de corazón, que no sabe amar verdaderamente. El fariseo está en mí. Esa es mi triste condición, tan lamentable, pero tan necesario de reconocer. Porque si yo no reconozco esto, ¿de qué vale Cristo? Si vino para estar con los pecadores, para perdonarles. Yo soy el primero que se confiesa delante de Él, para que sea también recibido en misericordia, para que su gracia me envuelva y cubra mi imperfección, para que su gracia me envuelva no con un manto agrandado de tela, sino con el manto de su amor, que todo lo puede, que todo lo cura, que todo lo sana, que nos da vida eterna. La verdadera fe cristiana inicia en el arrepentimiento sincero, que me lleva a reconocerme a mí como alguien que falló a Dios, a confesar mi falta ante el prójimo y a humillarme verdaderamente.
para que no sea yo con mis obras la que me exalte a mí mismo ante Dios, sino que Dios me exalte, estando yo humillado en el polvo de la muerte, condenado al infierno, que sea Cristo por medio de su cruz que me levante hasta la vida eterna. Y verdaderamente eso sí pasó. Y esa es la buena noticia. Cristo fue humillado al máximo para levantarnos a lo más alto, al cielo. La humillación extrema de Jesús es el pivote que nos eleva hasta lo más alto, hasta el mismo trono de Dios, para que cuando yo muera esté delante de su presencia, solo por la fe, solo por su gracia, no por ningún mérito, porque estoy recubierto de la justicia de Él, del amor de Él, del perdón de Él. Y eso que me ha dado a mí como el mayor tesoro que puedo recibir, que lo tengo, es lo que tengo para dar. Salgo de aquí con una mochila llena de misericordia, de compasión, de amor, de paz, del Espíritu Santo, para ir al mundo, así como Cristo vino al mundo, a acercarse a los pecadores. El apóstol San Pablo en 1 Tesalonicenses 4 nos anima a crecer y a abundar más y más en el amor unos a los otros. Dice, ya se están amando los unos a los otros, abunden más en eso, en ese amor fraterno que nos lleva a ver en el otro a Cristo. Eso es el amor fraterno, que pueda ver en el otro bautizado, Jesús está en él como está en mí. Jesús está no solamente en él o en ella, está entre nosotros, aquí, como aquel que nos hermana en una misma familia. Por esa razón dice, ustedes tienen solo un Maestro y Señor, el Cristo. Tienen un solo Padre en común, el Padre Celestial. Pero entre ustedes son iguales, somos todos familia de Dios. Qué bendición que yo pueda decirle incluso a mi hijo, eres mi hermano en la fe. Y de verdad lo es. Y que también a mi hermana en la fe más próxima de mi vida, que es mi esposa, hermana en la fe, pueda decirle, te respeto, te aprecio por lo que Cristo ha hecho por ti. Y que ella también me pueda decir lo mismo, porque ¿cuántas veces voy a fallarle de acá hasta que la muerte nos separe? Muchas veces. Pero que ese amor fraterno nos una como familia cada día más y más. Esa es la tarea que tenemos por delante. Y así, ese amor que va creciendo, ¿saben cómo se llama? La santificación, la santidad de vida. Crecer en el amor es crecer en la santidad. Crecer en arrepentimiento y humillación diaria es crecer en santidad verdadera. Que cada uno entonces, para terminar, dice San Pablo, cada uno de vosotros tenga a su propia esposa en santidad y honor. Que ninguno agravie, o sea, dañe ni engañe nada a su hermano en la fe, porque el Señor es vengador de todo esto. Y que procuren, que busquen tener tranquilidad y paz unos con otros. Que se ocupen de sus trabajos, de su ocupación, de su negocio, de su estudio, con dedicación, con amor, y que trabajen con sus manos, a fin de conducirse honradamente con los de afuera. Y ahí será el testimonio, honradamente con los de afuera, que por medio de la manera de vivir de ustedes, más personas se interesen por aquel que los ama a ustedes, Cristo Jesús. Que el odio ceda lugar a la paz y el perdón. Que la hipocresía mengüe, disminuya en mí y dé lugar a la humildad ante el Señor. Que mi orgullo sea ahogado cada día y muera, para que así pueda florecer en mí y en ustedes este amor fraternal de Dios por ustedes, de Dios en ustedes, de Dios entre ustedes, como hijos suyos, que ya fueron recibidos y amados por Cristo, su Salvador.